todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a su canal, donde aprendemos juntos la palabra de Dios. Hoy traemos un tema muy interesante, muy importante para la vida diaria de cada uno de nosotros que nos desenvolvemos en este mundo terrenal, donde hay muchas tentaciones, donde hay muchas cosas en las cuales podemos caer y es fácil, ¿verdad? Pero también depende de nosotros qué tanto nos metemos con Dios y qué tanta relación tenemos con Cristo, para que nosotros no seamos tentados. Un tema muy interesante es las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:16, dice la palabra de Dios, dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu ya no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Primeramente nos presenta esto que es la obra de la carne, que es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Habla el apóstol Pablo, les está hablando a los Gálatas. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a parar un poco ahí porque es muy interesante, ¿verdad? Cómo estos versículos del capítulo 5:16 son muchas, ¿verdad? Las obras de la carne en las cuales nosotros también nos podemos envolver. Nosotros como personas cristianas, personas que ya recibimos al Señor, ¿verdad? Y aquellos que no han recibido al Señor, que están viendo este video, yo les hago la invitación, ¿verdad? Yo les exhorto en el amor de Cristo a que usted busque de Cristo, se arrepienta de sus pecados, para que usted tenga una nueva vida y no, y no satisfaga los deseos de la carne, ya que los deseos de la carne nos conducen hacia la muerte, mas el Espíritu es el que nos vivifica y vivifica nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Entonces es muy interesante todo esto porque hasta aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Que nos dice el apóstol Pablo y nos exhorta, ¿verdad? A que no andemos en las obras de la carne, sino que andemos en el Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué creen que ustedes que no debemos de andar en las obras de la carne? Bueno, pues como lo comenté, porque nos llevan hacia la muerte, nos llevan hacia el pecado, nos llevan hacia lo malo. Amén. Y algo interesante que dice aquí en la palabra de Dios, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Es muy interesante esta palabra, ¿verdad? Porque hoy en día, en este mundo terrenal que vivimos, el adulterio, ¿verdad? Es algo muy común que se vive, ¿verdad? En todo el territorio, tanto nacional como continente americano, europeo, en todos lados está el adulterio. Y es muy triste porque el adulterio es muy grave para Dios, ya que Dios ha creado el matrimonio, hombre y mujer los unió. Y cuando un hombre peca, ¿verdad? Y le es infiel a su mujer o viceversa, es muy grave, es muy terrible. Por eso Dios nos dice, ¿verdad? A través del apóstol Pablo que estas cosas, ¿verdad? Son obras de la carne, el adulterio, es algo muy tremendo. La fornicación, cuando no estamos casados, cuando tengo a mi novia, cuando tengo a mi novio, estoy fornicando, ¿verdad? Yo estoy yendo en contra de Dios, estoy pecando porque no estoy casado, estoy fornicando. Hoy en día también en el mundo es muy común esto, no se casa la gente, no quiere responsabilidades, no quiere un compromiso, pero sí quiere estar fornicando. Pero para Dios, para los ojos de Dios, eso está mal. Entonces necesitamos reflexionar un poco en esto, ¿verdad? Y darnos cuenta, ¿verdad? De lo que estamos haciendo. Si estamos fornicando también, esto es una obra de la carne que a Dios no lo agrada. Para muchos, ¿verdad? Sí es agradable porque eso es lo que te dice el mundo, hace esto, hace el otro, pero no tanto importa lo que digo yo, lo que dice la gente o lo que dice cualquier persona, sino lo que dice Dios. ¿Pero por qué? Porque también habla mucho de la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todas estas cosas encierran lo que vienen siendo las obras de la carne. Sabemos bien, ¿verdad? Que cuando estamos, ¿verdad? En la obra de la carne, decimos muchas cosas que no agradan a Dios. La lascivia también es algo muy terrible y muy tremendo que se está viviendo ahorita, ¿verdad? Hay muchos demonios que están atacando las mentes de las personas, ¿verdad? Con la lascivia. Hay muchos demonios que están atacando, ¿verdad? A la mujer, al hombre para que adultere, para que fornique, para que no cumpla los mandamientos de Dios y no se acerque a Dios, sino que se aleje cada día más
engañándolos y engañándolas. Debemos de tener cuidado, por eso Dios nos habla y nos dice esta tarde que no hagamos esas cosas, sino que nos acerquemos a Él, ¿verdad? Y nos arrepentamos de nuestros pecados y busquemos de su presencia. Algo muy interesante también que dice que la idolatría es una obra de la carne. La idolatría es algo muy interesante porque nosotros podemos ser ídolos de nosotros mismos, podemos ser ídolos del fútbol, podemos ser ídolos de una imagen. Sin embargo, ¿verdad? Sabemos que todo eso ante Dios está mal, todo eso es idolatría. Muchas veces también alabamos y cuando se presenta un hombre, ¿verdad? Tanto de Dios o una persona que es representativa en el gobierno, una persona famosa, la idolatramos. Y a eso Dios no le agrada porque al fin de cuentas esas personas ni te conocen y ellos no te van a ayudar. El único que te puede ayudar es Dios. El único que me puede ayudar es Dios. De nada me sirve a mí, ¿verdad? Ser fanático de una persona que ni siquiera me conoce. De nada me sirve a mí tener una imagen si dice la misma palabra de Dios que las imágenes tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan, tienen nariz pero no huelen. Entonces es muy interesante todo esto y Dios nos da la reflexión y nos da, ¿verdad? Aquí la dirección para que no hagamos estas cosas porque esta es una obra de la carne. Es interesante, ¿verdad? Que también dice que las envidias, o sea, cuánta gente ahorita también hay tanta envidia en este mundo, ¿verdad? Porque el vecino de enfrente tiene un mejor carro, tiene una mejor casa y se pelean entre ellos y empiezan las envidias y las disensiones. Los homicidios, ahorita vivimos en un mundo muy violento también, desgraciadamente. Esta es una obra de la carne, ¿verdad? Porque muchas veces, desgraciadamente, lo que nos lleva a hacer todas estas cosas es por dinero, es porque ya no tenemos un corazón sensible, porque somos duros de corazón, pero todo esto Dios lo condena. Las borracheras también, ¿verdad? Personalmente yo antes era una persona que era adicto al alcohol y gracias a Dios, va, que Dios me libertó y me sanó y me restauró de eso, pero también a Dios no le agrada eso porque todo eso nos lleva a hacer cosas que ni siquiera nosotros sabemos en nuestros cinco sentidos cuando recobramos la memoria, cuando venimos a nuestros cinco sentidos, no recordamos muchas veces qué es lo que hicimos en una borrachera. Muchas veces, la mayoría de las veces son cosas vergonzosas. Y todo eso a Dios no le agrada, por eso Dios nos lo dice aquí. Las orgías, cuando se meten muchos hombres con muchas mujeres, ¿verdad? Cuando ya realmente ya estamos peor que los animales. Eso tampoco a Dios no le agrada. Y cosas a estas semejantes. El apóstol Pablo nos exhorta, ¿verdad? Que nos amonesta, que no hagamos nada de esto. ¿Por qué? Porque como dice aquí, los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. No lo decimos nosotros, lo dice la palabra de Dios, pero aquí está escrito. También la hechicería, la brujería, ¿verdad? Es algo muy tremendo, algo muy terrible que hoy se está practicando, ¿verdad? Con libertad. Tú puedes ver en la tele los brujos, los falsos maestros que te dicen, ¿verdad? Que te van a devolver a tu pareja, que te van a hacer millonario, que te van a hacer, si me entiendes cómo, o sea, que te van a hacer todo, querer todo lo que tú quieres y ellos te lo van a cumplir. Sin embargo, eso es una mentira de parte de Satanás, porque tal vez sí te lo pueden cumplir, porque también el demonio tiene poder, pero te va a pasar la factura, eso es lo que no te dicen. No te dicen eso, ellos te dicen nomás que te van a sacar del problema y muchas veces porque tú estás desesperado, porque yo estoy desesperado, voy a ese tipo de cosas, hacia la hechicería, la brujería, sin embargo no sé qué es lo que hay atrás y es una factura muy grande que el diablo nos va a cobrar. Por eso Dios nos dice, ¿verdad? Que todos los que crean estas cosas no van a heredar el reino de Dios. Debemos de tener mucho cuidado con todo esto. Pero aquí cambia la cosa, es algo muy diferente cuando tenemos el fruto del Espíritu, es que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces nosotros antes estábamos en amistad con Dios. Dice la palabra de Dios que antes nosotros éramos enemigos de Dios, pero cuando venimos a Cristo, Cristo nos reconcilió con Dios. Y aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que si somos de Cristo, ¿verdad? Ya no andemos en esas pasiones y en esos deseos de la carne, sino que más bien vivamos, ¿verdad? Con el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Recordemos que nosotros antes en un tiempo éramos personas que adulteraban, éramos personas que hacían el mal, éramos personas que envidiábamos, éramos personas que les deseábamos mal a los demás. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si nosotros hemos conocido a Cristo, hemos sido nuevas criaturas y hemos sido renovadas, ya no somos los mismos de antes, ya no caminamos como antes,
Ya no tenemos por qué envidiar, ya no tengo por qué yo estar en una orgía, ya no tengo por qué estar viendo algo que no agrada a Dios, ya no tengo por qué estar viendo pornografía, yo ya no tengo por qué estar yendo con el brujo, yo ya no tengo por qué estar yendo, ¿verdad? A que me lean las cartas, yo ya no tengo por qué estar jugando al raspadito. Entonces todas estas cosas son interesantes porque Dios nos dice que nos renovemos de todo esto, porque si nosotros ahora estamos en Cristo, debemos de tener el fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu es amor primeramente. Nosotros debemos de amar como Cristo ama, debemos de amar como Cristo ama, sin excepción de personas. Recordemos que también nosotros estábamos antes igual. Hay muchas personas que están pasando situaciones muy similares a las que nosotros pasamos, y debemos de tener cuidado a no condenar, sino a orar por ellas y a exhortarlas a que se arrepientan y busquen de Cristo, porque a Cristo no le gustan estas cosas, porque no van a heredar el reino de Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado con todas estas cosas. Debemos de amar como Cristo ama, como les comento. Debemos de tener paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa nos la da Dios, nos la da Cristo, nos la da Dios a través de su Hijo Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es la paz que sobrepasa todo el entendimiento, que aún yo no teniendo nada estoy en paz porque Cristo me hace que yo esté en paz. Yo sé que Él me va a proveer a su tiempo, entonces no tengo por qué estar impaciente si sé que Cristo es el que me suple. Si sé que si estoy pasando una situación difícil, ¿verdad? Un problema difícil, tengo que tener la paz y tengo el fruto del Espíritu, tengo que tener la paz porque sé que Dios me va a ayudar, que Cristo me va a ayudar en su tiempo. Debo tener también la paciencia para saber esperar en el tiempo de Dios. Ese es un fruto del Espíritu muy interesante y muy importante, tener la paciencia, porque la paciencia nos va a llevar a que nosotros alcancemos una madurez espiritual, y no nomás madurez espiritual, primeramente espiritual, pero se nos muestra y se nos nota, ¿verdad? Cuando tenemos paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza, todas estas cosas son frutos del Espíritu. Pero recordemos también que que un árbol se le conoce por su fruto, y a nosotros también por nuestros frutos se nos va a conocer. Entonces es muy importante que nosotros caminemos con Dios a diario, que tengamos una relación con Cristo, para que no caigamos en esas obras de la carne. Debemos de tener mucho cuidado porque las obras de la carne, como lo comento, llevan hacia la muerte. Mas sin embargo sabemos que un buen árbol da frutos buenos y una cosecha sana. Lo regamos y lo cuidamos porque sabemos que tenemos algo bueno, y si lo descuidamos ese árbol se secará y nos dará el fruto, y no nos dará el fruto bueno, sino lo contrario. Si un árbol malo no da fruto, es cortado y arrancado de raíz. Amén. Un ejemplo podría ser que en una nogalera en medio está un árbol que no da nada. En una nogalera está un árbol, perdón, que no da fruto, que no da nueces en este caso. ¿Qué acaso el dueño no se daría cuenta? Claro que sí se daría cuenta. Por lo tanto, ¿verdad? Si no está dando el mismo fruto, ¿verdad? Si no está dando lo mismo que los otros árboles, si no está dando nada incluso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser arrancado y cortado y echado al fuego. Y es muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese árbol que no está produciendo está solamente sin hacer nada. Y no solo sin hacer nada, sino que nomás está estorbando. Entonces debemos de tener cuidado, porque el dueño lo cortaría y lo arrancaría de raíz, y en su lugar plantaría otro árbol que sí es lo mismo que los otros, en este caso nueces. Así Cristo también a nosotros nos habla y nos dice esta tarde, esta noche, esta mañana: joven, mujer, tú que me estás escuchando, que debemos de dar buenos frutos. No andemos en los frutos de la carne, sino que andemos en los frutos del Espíritu, porque si no, en el tiempo, ¿verdad?, que venga el juicio de Dios contra la tierra, ¿verdad?, que se acerca pronto, nosotros vamos a ser arrancados si vivimos siempre como nosotros quisimos, porque no quisimos entender o no quisimos oír la palabra de Dios a tiempo. Debemos de tener mucho cuidado, ya que Dios nos habla y nos habla fuerte, pero nos habla fuerte. ¿Por qué? Porque Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento a través de su Hijo Jesucristo. Amén. En el Evangelio asimismo pasa con nosotros. Llegamos a Cristo y Él nos recibe y nos llena de su amor y de su gracia, y de nosotros depende qué fruto vamos a dar, y con el paso del tiempo qué fruto estamos dando. Amén. Estamos claros, ¿verdad?, que no puedo dar fruto si no estoy bien plantado en Cristo. Si no tenemos una relación con Cristo a diario y no leo la palabra de Dios, créeme que no vas a poder resistir en este mundo, ya que vivimos en un mundo
¿verdad? Enemigo. Nosotros somos guerreros, ¿verdad? Que Cristo nos rescató, Cristo nos sacó de las tinieblas hacia la luz admirable, pero estamos propensos siempre a la tentación, estamos siempre propensos a las obras de la carne. Y es por eso es muy importante que nosotros debemos estar pegados hacia Cristo, siempre y en todo momento, para no caer, no recaer en estas obras de la carne. Debemos de tener mucho cuidado y caminar conforme a la voluntad de Dios. Y tú que me estás escuchando, que no conoces de Cristo, yo te exhorto en el amor de Cristo a que busques de Cristo, a que te arrepientas de tus pecados y ya no hagas más estas cosas, porque el tiempo se acerca, el tiempo de que venga Dios y va a caer juicio sobre la tierra y va a caer juicio sobre todos aquellos que no quisieron hacer caso o que simplemente escucharon la palabra de Dios y dijeron que no era cierto. Te puedes burlar todo lo que tú quieras, sí, pero una cosa es cierta, de que Cristo va a venir, de que Dios va a juzgar la tierra, la va a juzgar. Entonces, debemos de estar listos y preparados, mejor, ¿verdad? Con un corazón arrepentido, diciéndole, Señor, yo ya no quiero hacer esto. Hazme una nueva criatura y dame del fruto del Espíritu. Amén. Entonces, si no estoy plantado en Cristo, daré mal fruto. Eso es más que evidente. El árbol bueno se caracteriza por estar en Cristo. Jeremías 17:8 dice la palabra de Dios, dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará y no dejará de dar buen fruto. Eso es lo que nosotros cuando estamos plantados, eso es lo que pasa cuando nosotros estamos plantados con Cristo. Damos buen fruto, damos los frutos del Espíritu, no damos los frutos de la carne, ¿verdad? Porque si estamos alejados de Dios, lógicamente, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Pornografía, vamos a estar diciendo malas palabras, vamos a hacer lo que queremos. Pero eso es lo que Dios no quiere que hagamos eso, sino lo contrario, que nos peguemos hacia Él para que nosotros podamos entender, ¿verdad?, que Él quiere para nuestras vidas, qué propósito, con qué propósito fuimos nosotros creados. Es muy interesante este tema, ¿verdad?, de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, pero en realidad todo sale a la luz, todo sale a flote y tarde o temprano vamos a reflejar lo que traemos en el corazón. Si traigo el fruto del Espíritu, lo voy a reflejar. Si traigo el fruto de la carne, lo voy a reflejar. Entonces debemos de tener mucho cuidado con todo esto y debemos de tener una relación con Cristo a diario, como lo comento, para poder vencer todos todas estas tentaciones que hoy nos acechan. Desgraciadamente ahorita vivimos en un mundo, ¿verdad?, que está lleno de pecado y lleno de maldad, lleno de orgías, lleno de violencia, pero debemos de alejarnos de todo eso y debemos de buscar de la presencia del Señor, porque el Señor viene pronto y viene por un pueblo, ¿verdad?, por personas, por gente, ¿verdad?, que se haya arrepentido y que le busque de corazón. Yo les exhorto en el amor de Cristo a que busquemos los frutos del Espíritu y que ya dejemos de hacer lo que hacemos o lo que hacíamos para tener una vida nueva y renovada en Cristo, para que venga una regeneración a nuestras vidas. Ahorita hay mucha gente que Cristo la está alcanzando y está siendo renovada, está siendo transformada. Y tú podrías ser una de esas personas, si tú no conoces de Cristo, tú podrías ser una de esas personas que Cristo podría renovarte, podría regenerarte, podría darte una nueva vida. Todo está en uno mismo, en qué queremos, hacia dónde vamos. Pongámonos a reflexionar un poco y a dónde vamos a llegar si seguimos así, con esta actitud de la obra de la carne, ¿verdad? De querer hacer lo que yo quiero, de satisfacer mis deseos, mis pasiones. ¿A dónde me va a llevar todo esto? O si realmente quiero tener un cambio de vida para que Cristo muera en mi corazón. Esta tarde, esta noche yo te invito, ¿verdad?, que busques de Cristo y que sigas hacia adelante y no retrocedes. Aquí está la palabra de Dios y la palabra de Dios nos instruye en todo, nos da una nueva vida, nos regenera. Y ya no somos aquellas personas que éramos, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Busquemos de Cristo y hagamos caso a la palabra de Dios, lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que nos amonesta que ya no hagamos esto. Si tú escuchas este video, si tú estás viendo este video por primera vez, ¿verdad? Y nunca te han hablado de la palabra de Dios, hoy es el día que Dios te está hablando y te está dando una oportunidad para que vengas al arrepentimiento y para que le sigas y seas un discípulo de Él. No nomás hagas una oración, sino que realmente busques de Él, busques un lugar donde congregarte, busques una Biblia y empieces a leer la palabra de Dios. Y a ti, mi hermano, que estás en Cristo, te exhorto en el amor de Dios a que sigas buscando del fruto del Espíritu. Dejemos las cosas de la carne a un lado ya, porque esas son cosas que nos llevan hacia la muerte, y hacia la muerte espiritual, hacia la muerte eterna. Debemos de tener mucho cuidado con todo eso y debemos de saber controlar, ¿verdad?,
todas nuestras pasiones y dejarlas en las manos de Dios para que Dios nos dé lo que Él tiene para nosotros. Dios les bendiga este día, sigan hacia adelante con Cristo caminando. Los espero pronto con un nuevo video y que Dios los bendiga a todos y a todas. Amén.